Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios, correspondiente al domingo 6 de diciembre del 2020. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 7: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Vamos a dar inicio con una oración personal ahí en donde se encuentre, acompañado de las notas de nuestra hermana Carla Santiago, correspondiente al himno 106, Oh ven Emmanuel. A continuación tenemos el llamamiento a la adoración y lo van a encontrar ustedes en sus Biblias en el Salmo 150, y voy a hacer la lectura. La palabra de nuestro Señor dice así: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración de ofrecimiento. Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, aunque sea de manera virtual, invocando tu santo nombre, Señor. Quédate con cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos, Señor. Que recibas este culto de adoración, Señor, porque es para tu gloria y para tu honra y nada más para ti, Señor. Te pedimos que inclines tu oído, escuches nuestras gratitudes, Señor, escuches nuestras peticiones, Señor, y que tú contestes conforme a tu voluntad, conforme a tus mandatos que son perfectos, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en los momentos de crisis, Señor, como el que estamos viviendo, pero cada uno aparte está viviendo algún problema de cualquier tipo, ya sea espiritual, ya sea de fe, Señor, ya sea económico o material, Señor. Susténtanos, Señor, quédate con nosotros y aumentanos esa fe que tanta falta nos hace. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando, vamos a tener un himno, el número 110, que se llama Lo mortal esté en silencio. Himno 110. Nada humano con
A sus pies los serafines, sus vigilias al guardar, cúbrense de la presencia, sin dejar de aclamar. Aleluya, 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 Rey sin par. A continuación vamos a tener una lectura devocional, la cual la pueden encontrar ustedes en el Evangelio a San Mateo, en el capítulo 2, y la lectura va a ser del versículo 1 al versículo 6. Mateo capítulo 2. La palabra de nuestro Señor dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. A continuación, vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, a dar gracias al Señor por las bondades que Él nos da cada día y también por cada una de las necesidades que hay en casa. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos de la forma en cómo lo estamos haciendo, Señor. Oramos para que en tu misericordia siempre nos des este deseo, amor de reunirnos, Señor, y de estar siempre en comunión con la iglesia. Padre, ponemos delante de ti los pecados que hemos cometido, hemos pensado, Señor, que las intenciones negativas, Padre, que ha habido en nuestra mente, también oramos por cada una de las situaciones difíciles de nuestra vida, por los pecados, y te rogamos que nos perdones, Señor, que en tu misericordia puedas perdonar a tu pueblo, Señor, de las iniquidades, de la falta de respeto, Señor, que hay hacia tu persona. Te damos gracias porque en tu palabra nos dices que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, Señor, pero también te pedimos que nos ayude tu Espíritu Santo a que cada día seamos mejores y que los pecados que hoy confesamos, que no los volvamos a repetir, Señor, sino que tú nos des la fuerza para que sigamos adelante en nuestra vida cristiana. Señor, asimismo también te agradecemos por la situación en la cual estamos viviendo como creación tuya, Señor. Tú permites las enfermedades, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés dando fortaleza a cada una de las familias, Señor, que se encuentren en una situación difícil de enfermedad. Fortalece los cuerpos de las personas que se encuentran enfermos en los hospitales, en sus casas y también a los familiares, y que tu voluntad siempre sea manifestada en cada uno de ellos. Asimismo también oramos por la economía, Señor, que de cada una de las familias también, en todas partes, para que tú nos bendigas siempre con trabajo, Señor. Permite que el gobierno, las empresas privadas siempre tengan fuentes de trabajo, Señor, para cada uno de los hogares. Creemos en tu misericordia y creemos en tu bondad, por eso es que a ti te damos gracias por el trabajo que existe, que tenemos, Señor, pero también te pedimos que tú abras puertas para las personas que no tienen un empleo, Señor, que tú seas benévolo siempre con cada uno de ellos. También te pedimos que lleves alimento, que tú lleves vestido a los hogares necesitados, Señor. Oramos también por la situación que se encuentra en el sureste del país, por las iglesias que están en problemas con las inundaciones, Señor. Hay varias iglesias de
nuestro movimiento, de diferentes denominaciones, Señor, que han sido afectadas, y no solamente iglesias, sino ponemos en tus manos a toda la población del sureste, Señor, que tú les bendigas también, que puedas traer paz y tranquilidad a aquellos hogares que te necesitan, Señor. Ponemos en tus manos también la vida de nuestra iglesia, Señor, para que nosotros como cristianos continuemos en la correcta relación contigo. Ayúdanos a que cuando nos equivoquemos, cuando no estemos pensando en darte gloria a ti, que tu Espíritu Santo siempre nos recuerde, Señor, que tenemos un deber importante, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y seguimos orando por cada una de las necesidades que tiene tu iglesia, que pues a veces no lo manifestamos, Señor, pero tú lo sabes, tú conoces cada uno de los problemas que hay. Oramos, Señor Dios, por la familia Osorio Flores, que también tú puedas ayudarles, Señor, en el luto que están pasando. Toma cada uno de los hermanos y que tú les estés ayudando en la pérdida que han tenido. También por los hermanos, por los pastores que se encuentran en enfermedad, te pedimos por cada uno de ellos que tú fortalezcas la fe que les has dado para que a través de ella ellos puedan sobrellevar esta situación difícil en sus vidas. Señor, te damos gracias creyendo que tú nos escuchas y que oramos a un Dios vivo, y en ti ponemos todas nuestras necesidades, todos los agradecimientos que tenemos a ti, Señor. No solamente te pedimos, sino te agradecemos infinitamente porque nos das vida principalmente, porque nos tienes en la iglesia, Señor, y tú no permites que nos alejemos de ella. Ayúdanos a que nos mantengamos siempre unidos en la iglesia, Señor, independientemente de cuál sea la denominación. Ayúdanos a que estemos siempre sirviendo en tu iglesia, Señor, adorando tu nombre y sobre todo pidiendo la fortaleza para nuestra vida, para nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuando con este culto, a continuación vamos a tener el ofertorio y vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, que dice así, para que cada quien ahí en sus hogares aparte sus diezmos, ofrendas, y en su momento oportuno lo traigan aquí a la iglesia. Dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Avisos. Continuamos en la pandemia, actualmente con semáforo naranja, y depende de lo que digan nuestras autoridades, pero por el momento seguimos cerrados aquí, todo haciéndolo de manera virtual. Se encuentra abierta la oficina y con nuestro hermano Alejandro aquí lunes, martes y viernes, y el sábado y el jueves, para que aquel que quiera venir a depositarlas con mucho gusto, y conocen el número de teléfono de la oficina. Si no, lo vamos a pedir al hermano que lo ponga aquí abajo, o el correo para cualquiera que quiera comunicarse con aquí o con el pastor para alguna necesidad, alguna urgencia que tenga. ¿Sí? Vamos a continuar ahora nuevamente con otra alabanza, con el himno 678, Aclamad a Dios toda la tierra. Himno 678. Aleluya.
Gloria a Dios, el Padre omnipotente, y a su Hijo Jesucristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas, y por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios toda la tierra. Aleluya, aleluya, cantad la gloria de su nombre. Aleluya, 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 aleluya. A continuación, el mensaje lo va a encontrar usted en el libro de los Salmos, capítulo 66. Salmos, capítulo 66. El mensaje se llama El banquete del placer cristiano, que va a estar a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Es todo el Salmo, son 20 versículos y yo los voy a leer. Dice la palabra de nuestro Señor: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a vuestro Dios, y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien perseveró la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos lo que teméis a Jehová, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él cantaré con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Bueno, ya leímos el texto que se encuentra en Salmo número 66, en el Salmo 66, y bueno, es muy interesante, ¿verdad?, notar que en el libro de los Salmos hay un contraste siempre entre el que hace la voluntad del Señor, el hombre, la mujer que busca los caminos de Dios, y también el contraste, bueno, es entre esa persona, y el contraste es con aquella gente que no hace la voluntad de Dios. O sea, el contraste es entre el bueno y el malo, entre el pío y el impío, ¿verdad? Aquellas personas que adoran al Señor y que no lo adoran. Casi en todos los salmos vamos a encontrar este contraste, ¿verdad? Vemos cómo Dios bendice a su pueblo, y Dios también tiene siempre una palabra de justicia, ¿verdad?, para aquellos que no le adoran. Y en el caso del Salmo 66, bueno, el título del mensaje es El banquete del placer cristiano, ¿verdad? Y el banquete del placer cristiano es precisamente la liberación que encontramos en el Señor, para decirlo de una vez al principio del mensaje. Todo cristiano se regocija con el hecho de estar presente ante una mesa, vamos a verlo de una forma ilustrativa, de una mesa llena de bendiciones, en donde el Señor nos da
la libertad sobre todo, ¿verdad? Y en la libertad encontramos esta relación que tenemos como pueblo de Dios con el Señor mismo. Y es un regocijo, es un banquete, porque cuando estamos sentados a una mesa hay infinidad pues, de cosas que comer, que apetecer. Y cuando estamos dentro del pueblo de Dios también recordamos el pacto que Dios hizo con Abraham, y la fe del cristiano gira alrededor del pacto, ¿verdad? Claro que hay más elementos que nos ayudan para que nuestra fe se mantenga estable, ¿verdad? Que crezca primero y que después se mantenga estable. Entonces, el banquete del cual goza el cristiano, del cual ha gozado la iglesia desde el Antiguo Testamento, porque el Salmo 66 se escribió más o menos 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Así que la iglesia siempre por miles de años ha adorado al Señor y ha estado en este banquete, ¿verdad?, que estamos mencionando. La palabra banquete que yo estoy mencionando, obviamente no la encontramos en el Salmo 66, pero es un título que buscamos, ¿verdad?, para el mensaje, ¿no? Nosotros como cristianos sabemos que la importancia de pertenecer a esta cena íntima con el Señor, o a este banquete íntimo con el Señor. En innumerables pasajes encontramos, sobre todo en los evangelios, cómo es que el Señor Jesús está narrando, ¿verdad?, parábolas, y en una de ellas encontramos esta parábola de los talentos, en donde ya el hermano nos las ha explicado en otras predicaciones, en donde el Señor bendice a aquellos hombres que el talento lo ponen a la disposición del Señor. Y finalmente el Señor les dice que entren, ¿verdad?, a que entren con Él, que se gocen en el banquete, que se regocijen en la presencia de Dios. Así que esto de estar sentado a la mesa con el Señor de una forma espiritual, lo estamos viendo claro, ¿verdad? Esto es una bendición y es un elemento bien importante, hermanos, para que nosotros como pueblo, a pesar de las situaciones difíciles, como ahorita las vamos a ver, que pasó el pueblo de Israel, también como iglesia nosotros nos mantengamos firmes, estables en nuestra fe. Este salmo, el Salmo 66, también es conocido como el Salmo de la Liberación. Y el Salmo se divide en dos secciones pues grandes, ¿verdad? Se divide del versículo 1 al versículo 12. El salmista habla acerca de la adoración a Dios, pero de una forma pública. Ahorita lo vamos a ver. Si usted lee los primeros 12 versículos, el escritor del Salmo, no sabemos quién es, no sabemos si fue David o algún otro del pueblo de Dios, escribe en plural los primeros 12 versículos, es decir, habla de la congregación del pueblo del Señor. Y después, la otra sección que se ha dividido el Salmo, de los versículos 13 al 20, el salmista escribe acerca de la adoración personal. Todo esto tiene que ver con el culto al Señor, lo que hacemos nosotros todos los domingos. En el tiempo de Israel, el culto al Señor no solamente eran los domingos, sino que frecuentemente, dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Bueno, estamos en los Salmos, y esa práctica se llevó en toda la historia de Israel, y en este libro de los Hechos encontramos que nos dice Lucas, ¿verdad?, que la iglesia del Señor se reunía todos los días para compartir el pan. Entonces intuimos nosotros, ¿verdad?, que Lucas nos está diciendo en el libro de los Hechos, porque él escribió el libro de los Hechos, encontramos que él nos está hablando, ¿verdad?, que el culto al Señor pues no solamente era un día, sino eran más días a la semana. Bueno, nuestra cultura es muy diferente a los israelitas, no vamos a hacer todo lo que ellos hacían, ¿verdad?, sino el día domingo para nosotros es muy especial, y es el día que le dedicamos al Señor, es el día del Señor. Todos los días son del Señor, ¿verdad? Todos los días del año son del Señor, pero el día domingo nosotros lo dedicamos como iglesia, como cristianos, para entregarle nuestro tiempo al Señor. Por eso es que hacemos una oración de ofrecimiento, donde le ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Romanos capítulo 12. Entonces el salmista está hablando del culto al Señor. Vuelvo a repetir para ya empezar con los versículos. Primeros 12 versículos, el salmista nos va a hablar acerca del culto público.
toda la congregación alabando, adorando al Señor. Y en los versículos 13 al 20, el salmista nos va a hablar de la adoración personal que tenemos con el Señor. También dentro del culto, en nuestra vida diaria también, no solamente en el edificio. Bueno, entonces es muy importante. El Salmo 66 va a hablar, nos está hablando acerca del culto al Señor, de la adoración al Señor. Es una práctica. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento, lo que estamos haciendo, aunque lo hagamos vía internet, hermanos, pero lo hacemos por la necesidad. Otras ocasiones en la historia se ha hecho de formas distintas. La iglesia ha estado junta, ha estado dispersa, se crearon las sinagogas, etcétera, para dar culto al Señor. La iglesia siempre le ha dado culto al Señor, adoración al Señor. Y no se va a dejar de hacer hasta que venga Jesús por segunda vez. Así que en los primeros 4 versículos, ¿verdad?, encontramos que el salmista invita a que toda la tierra adore al Señor. No solamente la iglesia, porque la iglesia es una parte de toda la creación en toda la tierra, sino el salmista está interesado, ¿verdad?, a que todo individuo, toda persona aclame y dé voces de júbilo al Señor, como el Salmo 150 nos lo dice, lo leímos hace ratito, donde nos habla, ¿verdad?, que todo lo que respire alabe al Señor, todo lo creado alabe al Señor. Bueno, el salmista en los primeros 4 versículos ya los leímos. Él está convocando, ¿verdad?, a toda la tierra, a toda la creación, para que cante la gloria de su nombre y ponga gloria en su alabanza. Eso dice los primeros 2 versículos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Está invitando a otras personas. Entonces el Salmo también nos está hablando de evangelismo, ¿verdad? Porque si el salmista está interesado, si la iglesia está interesada en que toda la tierra aclame al Señor, en que toda la tierra alabe al Señor, adore al Señor, esto entonces nos está indicando que la iglesia tiene que salir a predicar el evangelio para que toda la tierra pueda conocer al Señor. Y como dice el profeta Isaías, toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. Y eso es lo que desea Dios, ¿verdad? Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se salven. No va a ser así, claro que no va a ser así, porque en la Biblia encontramos, ¿verdad?, que más el Señor Jesús habla más del infierno que del cielo. Entonces hay un infierno definitivamente, y el sacrificio de Jesús, no todos creyeron en Él, no todos fueron escogidos, elegidos para creer en ese sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Pues esa es la voluntad del Señor. Entonces el interés que tiene el salmista, hermanos, es de que toda la tierra alabe al Señor. En los primeros 2 versículos él pide, ¿verdad?, que pide que lo hagan con suma alegría. Dice que toda la tierra con suma alegría aclame a Dios, que canten la gloria de su nombre y que pongan la gloria en su alabanza. Entonces cuando usted y yo, hermano, cuando la iglesia canta himnos al Señor, cuando canta alabanzas al Señor, lo que estamos poniendo nosotros en nuestra boca, estamos poniendo la gloria en nuestra alabanza. La gloria de Dios la ponemos en nuestra alabanza, en nuestros labios. Qué importante entonces es la alabanza, ¿verdad? La alabanza, los himnos que tenemos antes del servicio, los himnos que tenemos nosotros antes de la predicación, no son para amenizar, ¿verdad?, el momento. Un pastor lo dice así y me gusta cómo lo dice, porque él lo menciona. Los himnos, el tiempo de alabanza no es, hermanos, para hacer tiempo a que usted llegue al culto, no es para entretener a las personas en lo que el predicador se prepara para dar el tema, no, la alabanza, los himnos que entonamos, las alabanzas que se elevan al Señor, son parte del culto público que tenemos que hacer nosotros. Y lo hacemos porque nos lo dice el versículo número 2. Lo vuelvo a repetir: cuando cantamos la alabanza, cuando entonamos el himno al Señor, de nuestros labios sale la gloria de Dios, y ponemos la gloria de Dios, no porque nosotros seamos o tengamos la potencialidad por nuestros méritos propios, no. Aún en nuestra vida cristiana, en nuestra santidad, en este proceso en donde el cristiano va caminando, se cae, se levanta y vuelve a caminar y sigue triunfando, etcétera. En este proceso es el Espíritu Santo quien nos da toda la facilidad que tenemos, que tiene usted, de desarrollar los talentos que Dios le ha dado, como el canto, la predicación, la preparación de un estudio, etcétera, etcétera. Es el Espíritu Santo.
Y por eso es que nosotros cuando cantamos, eso lo tenemos que tener bien presente. Sí, cantamos al Señor y estamos poniendo la gloria de Dios, pero es el Espíritu Santo quien nos manda a hacer esas situaciones. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Pues tampoco lo sabemos. El Espíritu Santo se mueve de formas misteriosas, ¿verdad? Juan lo describe en su Evangelio y él dice que el Espíritu Santo es como el viento corre de donde Él quiere y hace lo que Él quiere y no lo ves, no lo podemos ver al viento ni al Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Él hace lo que desea con el hombre que Él ha escogido para que esté dentro de la iglesia. Si Dios nos ha escogido, si el Espíritu Santo nos ha escogido para estar dentro de la iglesia, para darnos la salvación, confiemos completamente en el Espíritu Santo. Si confiamos nosotros en que yo obtengo la salvación por mis méritos y que yo por mis méritos cuido mi vida cristiana, voy a fallar porque soy un ser humano. Si confiamos en Dios, Dios no falla. Dios no falla. Entonces, es importante, ¿verdad? Al salmista le interesa que toda la tierra conozca esta teología, que conozca estas doctrinas y que ponga en sus labios también, ya no maldiciones, sino la gloria del Señor. Lo que dice la carta de Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago dice en la carta que una lengua, lo dicen otras palabras, ¿verdad? Pero una lengua que bendice, en este caso sería una lengua que pone la gloria de Dios en ella misma, en la lengua para expresarla, esa lengua no puede maldecir. ¿Sí? Santiago lo dice, de una fuente brota agua dulce, nunca brota agua amarga, jamás. Y también de una fuente brota agua amarga y nunca dulce. Así es entonces el cristiano. Y el salmista está interesado en que no solamente la iglesia le dé la honra al Señor, claro que es lo más importante, porque la iglesia es el pueblo escogido, pero el salmista tiene ideas evangelísticas, como ya lo mencionamos. Y eso es interesante, ¿verdad? El deseo de que todo el mundo conozca que Dios es un ser que debe ser adorado por toda la humanidad y por todos los tiempos. Entonces, bueno, estamos comentando, ¿verdad?, que los dos primeros versículos dice la palabra que se convoca a toda la tierra para que canten la gloria de su nombre y pongan gloria en su alabanza. El término, hermanos, que se traduce cantad la gloria, quiere decir literalmente hacer un ruido gozoso. Aquí con cuidado, no vayamos a pensar o a desear, ¿verdad?, que cuando regresemos al edificio, al templo, pues cantemos y estemos chiflando y gritando en la alabanza. No. Hacer un ruido gozoso no está significando eso, ¿verdad? Como muchas iglesias, con todo respeto lo digo, cantan, gritan, aplauden, bailan y se convierte muchas veces en un desorden. Por eso es que en las iglesias conservadoras, como esta y como muchas otras que hay, obviamente, pues se evita llegar a esos extremos, ¿verdad? No porque sea malo el gozo de la iglesia, no, sino que podemos caer en los excesos, ¿verdad? De que la música que estamos entonando ya con batería, como con ritmos ya tropicales o con ritmos del mundo, tengan esos deseos en la iglesia, ¿verdad? Que se desvíe. Entonces, el término que estamos considerando, cantad la gloria, lo que significa es eso, hacer un ruido gozoso. El Salmo 150 es un ejemplo de ello. Dice la Escritura, ¿verdad?, en el Salmo 150 que las cuerdas, los címbalos, tambores, etcétera, todo se accione para dar la gloria al Señor. Pero sobre todo hay un instrumento importante y el mejor que tenemos para dar la gloria al Señor, que es nuestra voz, son nuestros labios, lo estamos viendo, ¿verdad? Ya lo dijo el salmista, de nuestros labios sale la gloria del Señor cuando cantamos de corazón en nuestra iglesia, los himnos o alabanzas a Dios. Entonces, sí es bueno, ¿verdad?, los instrumentos, claro que sí, para acompañar el canto, pero el canto de las personas es lo más importante. Si venimos a la iglesia, usted está en su casa, en el culto, en el tiempo del culto, cante al Señor, hermano, alabe al Señor. O sea, no se quede usted con los labios cerrados, porque estamos viendo, ¿verdad?, que cuando uno expresa
con nuestros labios estamos expresando la gloria del Señor. Es importante cantar himnos. Entonces, los himnos, el tiempo de alabanza, no es para amenizar el momento, no, es para dar la gloria al Señor. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, caminaba en el desierto, en las 12 tribus, cuando se levantaba el tabernáculo y el Señor les decía, aváncenle, sigan caminando, avanzaba todo el tabernáculo, todas las 12 tribus, e iban en orden, ¿verdad?, no iban todas revueltas, ¿no? Estaba la tribu de Benjamín, la tribu de Leví, de José, etcétera, todas iban en formación y tenían una formación muy especial. El libro de los Números, usted lea esa formación, y quien encabezaba esa formación era la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, o el nombre de Judá, lo que significa es alabanza, ¿verdad? Eso es lo que significa, alabanza. Entonces lo podemos mirar desde esa perspectiva, ¿verdad? Antes de cualquier encuentro, antes de tomar una ciudad, antes de avanzar distancias peligrosas en el desierto, primero iba Judá enfrente. Antes de enfrentar al enemigo, la alabanza iba enfrente. Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos una lucha espiritual, que no es carne, no es contra carne y carne, sino es espiritual. Y la alabanza para nuestra vida es importante. La adoración al Señor en nuestra vida es muy importante. Y también es más importante también, o igual de importante, observar qué es lo que dice, lo que estamos cantando. Checar qué es lo que estamos cantando. Si nuestro canto es egocéntrico, si nuestro canto es meramente humano, o nuestro canto está inspirado por el Señor. Y eso es lo principal, que el canto que tenemos nosotros pues debe ser un canto que está inspirado por el Espíritu Santo, por Dios. Así que se traduce de esta manera, ¿verdad? Cantad la gloria, lo que se traduce es hacer un ruido gozoso, o sea, un grito de alegría. Usted puede ver, por ejemplo, el Salmo 81.1, Salmo 95.1, Salmo 98.4, Salmo 100, versículo 1, y más versículos nos hablan, ¿verdad?, de cuando llegamos al culto tenemos que expresar este gozo hacia el Señor de una forma reverente, claro. Dice los versículos que estamos considerando del 1 al 4, dice también, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Y también esta frase se ha traducido como, cuán gloriosamente temibles son tus obras. Hemos dicho, ¿verdad?, que el temor al Señor se traduce como respeto al Señor. Y el salmista dice en el versículo 4, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y al final, ¿verdad?, del versículo 4, tiene una palabra que dice Selah. Eso lo hemos comentado, ¿verdad? La palabra Selah no está ahí nada más por pura casualidad. Esa palabra Selah es una palabra inspirada, es decir, el salmista la escribió. En donde dice, arribita del Salmo 66, que dice alabanza por los hechos poderosos de Dios, eso el salmista no lo escribió. Todos los títulos que están así en negrito no son palabras inspiradas por el Señor. Esas palabras las agregaron después. Nos sirven, no hay problema, no es pecado. No estamos en contra de Apocalipsis, que dice que no le pongamos más. No, porque son, vamos a llamarlo así, son subtítulos que nos ayudan a separar la lectura para una mejor comprensión. Pero esa palabra Selah es importante, y los estudiosos, ¿verdad?, comentan que la palabra Selah es una pausa musical. Tenemos que recordar que los salmos eran poemas, eran canciones y tenían sus descansos. Entonces, en el Salmo 4, en el Salmo 66, cuando leían los primeros 4 versículos, hacían una pausa. Se detenían para poder considerar lo que ya habían leído, para pensar, para analizar lo que el Señor le estaba diciendo en esos 4 versículos y para poderlos hacer, ¿verdad?, para ponerlos en práctica. Y entonces, hermanos, vemos cómo es que Dios permite que su pueblo pueda tener estas verdades en su vida. Entonces no es leamos toda la palabra de corrido, sino hacer
pequeñas pausas. Si miramos después del versículo 7, hay otra palabra, Selah. Después del versículo 15, lo mismo. Considerando estas situaciones, para que el pueblo de Dios, cuando entonaba el Salmo 66 en el culto, tenía que hacer pausas considerando lo que habían explicado, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 5 al 7, volvió el mar en seco, ¿verdad? Y aquí entonces lo que está haciendo el salmista es que el salmista está escribiendo los actos portentosos de Dios, es decir, los actos poderosos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando salieron de Egipto. Es lo que dice, ¿verdad? Volvió el mar en seco. Y bueno, aquí encontramos una doble referencia, ¿verdad? Tanto al Éxodo, cuando el Señor lo saca de Egipto, abre el mar, la gente pasa por el mar sin ningún problema, y 40 años más tarde, 42 años quizá más tarde, se vuelve a repetir lo mismo, pero ahora en el río Jordán. El pueblo de Israel ya se quedó en el desierto toda la generación que no obedeció al Señor, y entonces entran ya a la tierra prometida, a Canaán. Josué, sí, con toda la tierra, y ahí entonces vuelve a ocurrir lo mismo. El río Jordán también se abre para que pase el pueblo, y esos actos portentosos que está describiendo el salmista nos traen a la mente esta inmensa bondad que tiene el Señor. ¿Y cuál es la bondad? Que Dios permite que su iglesia pase por este banquete tan interesante para Él. ¿Cuál es el banquete? La libertad. Primero les da libertad en Egipto, los libra del faraón, un país terrible, que estuvieron 4 siglos como esclavos. Llegan al desierto, pasan 40 años de prueba, llegan a Canaán, y entonces el Señor permite que pase lo mismo, ¿verdad? Para que vean el poder que tiene el Señor. Y lo hemos comentado, este poder del Señor sirvió de mucho para evangelizar a muchas naciones. El salmista está interesado, hermanos, en que la gloria del Señor no sea solamente local, es decir, que no solamente esté dentro de la iglesia, sino que lo sepa todo el mundo. Y bueno, esta parte del Éxodo, esta forma de mirar el Éxodo, hermanos, es una forma interesante, porque lo que ve el pueblo de Israel es que Dios cumple el pacto. En el inicio, cuando empezamos a hablar acerca del Salmo, hablamos acerca del pacto, un pacto que Dios había hecho con Israel, en donde prometía libertad sobre todo. Lo importante, hermanos, es que Dios, al recordar el pacto que tenía con Israel, esto trae en la mente de los hebreos, en la mente del pueblo de Israel, una seguridad. Entonces, esos actos de abrir el río Jordán y el Mar Rojo no fueron actos por casualidades, ¿no? Sino fue la voluntad del Señor para que Él permitiera que el pueblo hablara de esos actos y la gente creyera en Él. Dicen los versículos del 8 al 12: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Y vuelve entonces el salmista, ¿verdad?, a ver las misericordias de Dios, que no cesaron, hermanos, nunca cesaron. En todo el pasado, los actos portentosos del Señor nunca se detuvieron. Y así que el Señor muestra una vez más el poder que tiene sobre las vidas, sobre la misma creación. Dice el versículo número 9: el Señor preservó la vida a nuestra alma. Puede ser también una traducción: el Señor mantiene viva nuestra alma. El Espíritu Santo es el que nos mantiene vivos, ¿verdad? Sabemos que la obra de salvación, la obra de regeneración, la hace la Trinidad, es un acto de la Trinidad, claro que sí. Entonces estamos mirando cómo es que el Espíritu Santo, Dios, es el que preserva el alma de la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo número 10:
preservó la vida, el 10, porque tú nos probaste, nos sometiste a prueba, oh Dios, como la plata, dice, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Israel sufrió, sí, sufrió mucho. La iglesia de los tiempos del apóstol Pablo sufrió también. La iglesia de la Reforma sufrió, sí. La iglesia de nuestros tiempos, que es una sola iglesia, está sufriendo, sí. Pero es Dios quien nos está probando, ¿verdad? Y todo el libro de Job, lo estamos viendo los jueves, es una prueba de ello. Cómo es que el Señor permite estas tentaciones, estas pruebas en la vida de Job. Y Job sale como un hombre sin problemas, confiando en la integridad que él tiene y confiando en la fe que también Dios le ha dado. Y entonces, hermanos, esta forma de describir, ¿verdad?, de ilustrarnos cómo es que Dios nos prueba, como la plata o como el oro, es muy importante, porque para los hebreos era un lenguaje muy conocido, ¿verdad?, que eran probados por el fuego y por el agua. Pero dice la Escritura que el Señor los ha traído a abundancia, a un lugar de rico descanso. Dice el versículo 12: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Es decir, aún de los problemas que tenía la iglesia, aún de las situaciones difíciles que tenían, la iglesia sabe que el Señor los va a sacar a la abundancia y les va a bendecir siempre. Y no se habla solamente de abundancias materiales, no, sino de una vida estable, una fe bien consolidada, el progreso que está siempre en el anhelo del cristiano de caminar en la voluntad del Señor. Ese es el banquete, ¿verdad? El banquete del cual el Señor nos invita en el Salmo 66 es la libertad que tenemos en Él. Y siglos más tarde el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, que no fuimos llamados nosotros a esclavitud, sino a libertad fuimos llamados. Así que estar esclavos en cualquier circunstancia, en cualquier situación, no es bíblico. Y muchas veces la iglesia cae en esas situaciones de esclavitud, en las depresiones, en cualquier enfermedad mental o vicio que se tenga. Uno cae en esas situaciones, hermanos, y la Biblia nos dice que no fuimos llamados para eso. Hay muchos matrimonios, lamentablemente, en donde el esposo o la esposa son maltratados. Porque no solamente las mujeres son maltratadas, también hay muchos hombres que son maltratados. Y a veces eso se soporta. ¿Por qué dirá la sociedad? ¿Y qué dirá mi familia? ¿Y qué dirán en la iglesia? La palabra nos dice que no fuimos llamados a esclavitud, fuimos llamados a libertad. Y vivir así un matrimonio, vivir así en un trabajo, vivir así en la vida misma, con los pecados que tenemos, estamos esclavos al pecado, estamos esclavos de la sociedad, estamos esclavos del opresor, etcétera. Eso no es bíblico. Y el cristiano no debe permitirlo en su vida, ni tampoco menos permitir lo que ocurra en la vida de otros hermanos. La dignidad es importante. El libro de Job nos sirve de mucho a nosotros para mirar cómo es que este hombre, ya lo hemos dicho los jueves, que a pesar de que no era un israelita, no era del pueblo de Israel, él conocía la voluntad de Dios. Job conocía la forma en cómo Dios le iba a hablar a su pueblo años más adelante. Y esto es interesante para nosotros, hermanos. Mirar cómo es que Dios, o lo que Dios quiere para nosotros, es muy importante. Así que recordemos el placer, o el banquete del placer cristiano es la libertad que tenemos en Cristo. Y el Salmo 66 nos habla de la libertad que tenemos en el Señor. Bueno, hasta aquí, hasta el versículo número 12, lo comentamos, ¿verdad? Que el salmista habla de una adoración pública, es decir, toda la iglesia debe alabar al Señor. Está invitando a que todos públicamente alabemos al Señor, como lo hacemos en los días domingos en el culto a Dios. Y más adelante, en los versículos del 13 al 20, el salmista va a hablar acerca de la devoción personal, o el devocional personal que tenemos. En el culto también, claro. En el culto también, y también en nuestra casa, donde lo hagamos, pero el salmista habla específicamente del culto, en el tiempo del culto al Señor. Así que en este punto, en la
devoción personal, el salmista señala otro énfasis en el Salmo, encontramos otro énfasis. Se trata entonces de la expresión de alguien que llega a la casa de Dios con holocaustos, versículo 13. Y llega a la casa del Señor con holocaustos para pagar votos hechos, ¿verdad? Cuando estaba angustiado. Eso dice la palabra, versículo 14. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Versículo 14. Votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Fíjese, el salmista es fiel al Señor. El salmista, cuando estaba atribulado, porque aquí lo dice, ¿verdad? Cuando estaba con problemas, cuando estaba con la carga que él hubiera tenido, en ese momento él clama al Señor y él dice: Señor, libérame y te hago ciertos votos, Señor. Iré a tu templo, haré holocaustos para que tú te agrades, Señor, cuando sea quemada la grosura del animal y suba a ti como un olor agradable, como un incienso grato a tus ojos, a tu presencia. Y ahora que el Señor ya le dio la libertad, ahora él va al templo, sí, a cumplir sus votos. Qué interesante, hermanos. Qué interesante, porque a veces no cumplimos los votos que hacemos al Señor. Tenemos problemas, estamos en situaciones difíciles de cualquier tipo, para no mencionar qué problemas, no es necesario, y estamos clamando al Señor. Y le decimos: Señor, sácame de esta, Señor. No dejes que me dé esta enfermedad que no tiene cura, Señor, quizá, o que es muy difícil. Ayúdame, sácame de la pobreza, etcétera, etcétera, de cualquier situación. Y le juramos al Señor y le prometemos cosas. Y cuando ya estamos bien, cuando ya estamos hasta chapeados y estamos caminando bien y bien sanos, nos olvidamos completamente y no cumplimos los votos. Y llegamos al templo no a cumplir nuestros votos, sino a otras cosas, menos a la adoración al Señor. Y esto no es bíblico, hermanos. El salmista entonces desea, ¿verdad?, que su iglesia, que él mismo como iglesia, cumpla los votos. Por eso él quiere que también todo mundo sepa de la palabra del Señor, para que venga al culto y juntos entonces adoremos a Dios como la palabra lo indica. Esto es lo que dice en los versículos 13 y 14, ¿verdad? Entonces es un hombre fiel a Dios. Dice en el versículo 15 la forma en cómo él, no la forma, sino lo que él iba a traer, ¿verdad?, para los holocaustos. Dice: animales engordados. ¿Cuáles eran los animales? Eran corderos, pero eran corderos gordos y sanos, ¿verdad? O sea, eran animales perfectos, sin ningún defecto. Carneros, bueyes y machos cabríos, eso dice el versículo 15. Todos estos eran animales aceptables como ofrendas de paz, eso dice el versículo, como ofrendas de paz. Es decir, aquellas ofrendas que expresan la acción de gracias y el amor hacia Dios, o que valen para pagar promesas o votos. ¿Por qué habla el salmista de estos votos? Levítico, no vamos a leerlo, está muy largo, usted lo puede leer. Levítico capítulo 3, los primeros 17 versículos, ahí encontramos ofrendas, las ofrendas de paz, o otra forma de decirlo, ofrendas de comunión. Levítico capítulo 3, versículos del 1 al 17. Eran estipulaciones, ¿verdad? Estamos en la ley mosaica y la gente tenía que hacer todo este tipo de rituales, traer sus animalitos, etcétera, etcétera, matarlos, con la sangre, rociarlo, hacer todo un proceso, ¿verdad? Eso ya nosotros no lo necesitamos. Jesús ya cumplió con todos esos ritos ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento. Junto con la ofrenda, hermanos, que se llevaba la ofrenda para el holocausto, el animalito para consagrarlo, junto a esta ofrenda se daba un testimonio público de lo que Dios había hecho en la alma del hombre que la llevaba. Versículo 16: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Es decir,
la ofrenda que él hacía, el cumplir los votos que hacía este hombre, el salmista y todos los hebreos, iba acompañado no solamente de los animalitos, sangre, oraciones, cantos, todo importante, claro, pero también iba acompañado de un testimonio público que él decía. Para dar testimonio, ¿verdad? Cómo es que Dios había obrado en la vida del hombre, eso es lo que dice. Y cantaré lo que ha hecho en mi alma el Señor, claro. Contaré todas las bendiciones que Dios me ha dado, cómo Dios me sacó del hoyo en donde estaba, deprimido, sin ganas de vivir, sin fe. Ni yo creía en mí, y Dios me sacó de ahí. Y cuando yo estuve así en angustia, yo le juré al Señor: Padre, voy a ir al templo o a algún sitio donde tú estés presente, donde esté la iglesia presente, y ahí delante de la iglesia, delante de ti sobre todo, Señor, voy a hacer mi holocausto, voy a cumplir mi voto y voy a contar a la iglesia como un buen testimonio lo que a mí me ha ocurrido. ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, hermanos, tenemos testimonios increíbles, fuertes, en donde Dios nos ha sacado de lugares horribles y nos ha puesto, como dice Efesios capítulo 3, en lugares celestiales? Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble. De verdad, eso a mí me parece algo increíble, que Dios sea tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, de poner a un hombre que no merecía estar en la iglesia, o a una mujer que no valía absolutamente nada en la sociedad, ponerla en la iglesia, en los lugares celestiales. Eso a mí se me hace increíble. Pero esa es la misericordia que tiene el Señor para nosotros. Esa es la misericordia. Entonces, bueno, cuando el hombre estaba dando su testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho con él, posiblemente hiciera una declaración con muchos detalles, ¿verdad?, con abundancia de circunstancias concretas que él pudiera contar, pero lo que el hombre puede haber dicho como testimonio se resume, ¿verdad?, en la alabanza que dicen los versículos del 17 al 20. Es una alabanza. Dicen los versículos del 17 al 20: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, el agradecimiento que tiene este hombre, ¿verdad?, o el salmista, o nosotros, o usted y yo, ¿lo podemos aplicar? Claro que sí. Usted lo puede aplicar, yo no voy a aplicar, no le voy a decir: hermano, haga esto porque ya lo leímos. No, así no es. El Espíritu Santo es quien aplica la palabra a nuestra vida, no el predicador, sino el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos mucho material para poder aplicar, para poder permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos pueda ministrar de esta manera, para que Él pueda aplicar, pueda bendecir su palabra en nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien suple todo lo que al predicador le falta, que nos falta muchísimo. Por eso los cultos son importantes, hermanos, para el Señor. Porque se manifiesta el Señor, claro que sí, claro que sí. Estamos hablando la palabra de Dios, no estamos hablando cosas de nosotros, sino la palabra de Dios. Dice, ¿verdad?, el versículo número 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, el versículo 18, hermanos, es una verdad que se afirma de diversas maneras en otros textos de la Biblia. En diferentes textos de la Biblia se declara lo mismo, ¿verdad? Si yo escondo mi pecado, el Señor no me va a responder. Si yo no declaro mi pecado, el Señor no me responde. Job hacía esto. Esdras, el maestro Esdras, no profeta, el maestro Esdras hacía lo mismo. Él oraba por los pecados de su pueblo y por los personales, claro, para que el Señor les perdonara. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, vamos a ver un ejemplo ahí en Proverbios número 15 de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cómo es que el Señor no escucha la oración de alguien que tiene un pecado en su vida, o
que tiene un pecado oculto en su vida y que no lo quiere confesar. Muchos escritores de la palabra conocen esto. Dice Proverbios en el capítulo 15, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Qué interesante, hermanos. Jehová está lejos de los impíos. Jehová no escucha la oración de los impíos. No, aunque se arrodillen y vengan desde la fuente de Coyoacán hasta acá de rodillas, no los va a escuchar. No los escucha. Y no porque yo lo diga, lo dice la Escritura, hermanos. Pero Él oye, Dios oye la oración de los justos. El apóstol Pedro, ¿verdad? Tiempos después, siglos después, escribió casi lo mismo. Y él dice para los varones, para los esposos, cuide a su esposa como a vaso más frágil. Porque si usted no la cuida como a vaso más frágil, si usted es un egoísta, abusivo con su esposa, la tiene espantada en su casa, aterrorizada, etcétera, y si usted ora a Dios, sus oraciones, decía un pastor que yo quiero mucho, sus oraciones no van a llegar ni al techo. Y es la verdad. Entonces, imagínense un pastor que trata así a su mujer y la iglesia le pide al pastor que ore por ellos. ¿Qué tarea tan especial tienen los pastores? Porque no solamente no va a oír mis oraciones personales, no va a oír la necesidad de toda la iglesia que me está pidiendo que yo ore por ellos. Entonces, hermanos, apartarse del pecado es importante. Vamos a ver un último texto, ahí mismo en Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9, que es referente a lo mismo, ¿verdad? Dice la palabra, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Qué feo. Qué feo, pero eso es lo que dice, ¿verdad? El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, el que no cumple los mandamientos, el que roba, el que adultera, el que engaña, el que desea, etcétera, a ese, su oración, la oración de ese hombre o de esa mujer, es abominable para Dios. Así dice Proverbios. Entonces, hermanos, la insinceridad o el pecado secreto cierra los canales de la oración. El Salmo 66 nos invita, ¿verdad?, a que miremos la libertad que tenemos en el Señor, que la apliquemos a nuestra vida, permitir que el Espíritu Santo la aplique a nuestra vida para ser hombres diferentes. Entonces, para terminar, de los versículos del 1 al 4 que leímos del Salmo 66, el salmista nos escribe las maravillas en toda la tierra. Es decir, las maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra y que toda la tierra cante estas maravillas en alabanza a Dios. También de los versículos del 5 al 12, esta alabanza a Dios es por los hechos portentosos en Israel. Todo lo que Dios hizo con la iglesia, por eso la iglesia le da la alabanza. Y finalmente, los versículos del 13 al 20, también la alabanza a Dios es por la vida del salmista, por la vida de nosotros. Así que debemos dar alabanza a Dios por las maravillas que ha hecho en la tierra, y que la tierra cante sus maravillas, por lo que ha hecho por la iglesia, que ha hecho mucho hecho por nosotros y por nuestra vida misma. Primero en plural, por toda la comunidad, y después por cada uno de nosotros. Mirar el banquete cristiano, que es la libertad, y gozar de la libertad, hermanos, es un beneficio que le da el Señor solamente a su iglesia. Y gracias a Dios que nosotros como cristianos estamos dentro de la iglesia y vamos a pedir a Dios que solamente sea Él el que nos pueda ayudar a que continuemos dentro del camino que Él quiere que andemos, que es la vida cristiana. Vamos a orar para terminar este tiempo, hermanos, por favor. Padre, muchas gracias te damos, gracias por tu misericordia. Oramos para que tú siempre nos tengas, Señor, en el hueco de tu mano como tu iglesia, que perdone nuestros pecados, que podamos hablar del Evangelio en todas partes, que te demos a ti la gloria, Señor, la alabanza, y que nos ayude siempre, Señor, a caminar
como tú deseas que lo hagamos, siempre conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.